Saludos a todas y a todos los participantes y conferenciantes de este Congreso Internacional La Teoría de la Novela Hoy. Mi nombre es Javier Voces Fernández, de la Universidad de Cantabria, y voy a proceder a la exposición de mi comunicación titulada El irlandés de Martin Scorsese, una novela cinematográfica en los márgenes de la ficción. Bien, El irlandés, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Charles Brand, cuyo título original es I Heard You Paint Houses, he oído que pintas casas, supone la última inclusión del director Martin Scorsese en el cine de gángsteres. Abro un paréntesis para decir que libro y película cuentan la historia de Frank Sheeran, apodado el irlandés, que tras servir en el ejército de los Estados Unidos se convirtió en un estafador y asesino a sueldo para el legendario jefe de la mafia italoamericana Russell Bufalino, y a quien se atribuía, a Sheeran digo, la ejecución de Hoffa. Jimmy Hoffa, poderoso jefe del sindicato de camioneros, usaba el millonario fondo de pensiones para hacer negocios con la mafia. Tras ciertas desavenencias con la cúpula de esta organización criminal, Hoffa desapareció en extrañas circunstancias el verano de 1975. Lo que Brandt viene a exponer, tras años de entrevistas a Sheeran, es que éste le confesó que, en efecto, fue él el encargado de terminar con la vida de Hoffa, del que, por otra parte, fuera colaborador y gran amigo. Hasta la fecha, los hechos narrados en el libro de Charles Brand permanecían en una nebulosa que duraba desde el 75. La versión que el irlandés cuenta a Brand es verosímil, de forma que podría suponer la resolución de un caso que durante décadas ha permanecido abierto para el FBI. Decía que Martin Scorsese, avezado en esto de reflejar ambientes corruptos y construir personajes de trasfondo amargo, consigue en esta cinta una obra maestra de 3 horas y 29 minutos. Durante este tiempo, solo explicable por su estreno en la plataforma multicontenido Netflix y no en las salas de cine convencionales, Scorsese ofrece una versión más refinada de sí mismo, gobierna con destreza forma y fondo para profundizar aún más si cabe en su poética personal, trazada durante los últimos 60 años. El presente artículo pretende, tomando como objeto de análisis el texto cinematográfico de Scorsese, al que algunos autores, como el profesor Beltrán, denominan novela cinema, apuntar algunas ideas sobre su concepción y realización, partiendo para ello de su naturaleza histórica, así como de su particularidad narrativa. Téngase en cuenta, en este punto, que tanto el libro de Brandt como la película de Scorsese están narrando hechos reales. De ahí que aludamos a su dimensión histórica, que en palabras del propio Beltrán es lo que hace que la novela cinema alcance una dimensión trascendente. Historia y narración, por tanto, son los dos vectores que confluyen en la cinta de Scorsese para hibridarla atendiendo a la permeabilidad de la frontera entre el cine de ficción y el cine documental. Será este punto fundamental el que trabajaremos en estas líneas, tratando de establecer unas conclusiones operativas en torno al diálogo que se produce en el irlandés entre género ficcional y no ficcional, ¿no? Este juego de espejos, que da como resultado un universo narrativo especialmente fértil, es utilizado con destreza por Scorsese desde sus primeras películas. Pensemos en Malas Calles en el 73, en Taxi Driver en el 76, en Toro Salvaje del 80 o en la más reciente Casino del 95. Bien, esta hibridación, aludida, junto a otras técnicas típicas de la novela, como la analepsis o la narración omnisciente, a las que aludiremos más adelante, sumado a un componente emocional vehiculado a través de la institución antropológica de la familia, hacen del irlandés una construcción simbólica que supera los límites del cine convencional para adentrarse en el terreno complejo del multilenguaje y la referencialidad, acercando la película de Scorsese a una suerte de film ensayo. A continuación nos detendremos con mayor calma y precisión en el desarrollo de esta hipótesis. Algunos teóricos del cine, como Bordwell y Thompson, Nichols,
establecen una frontera clara entre el cine documental y el cine de ficción. Esta dicotomía tan antigua como el propio cine, piénsese, por ejemplo, en la línea que creó y trabajó la factoría Lumière, muy diferente del cine que desarrolló Méliès, decía que esta dicotomía ha evolucionado hacia postulados más matizados, en los que las fronteras han ido progresivamente difuminándose por la praxis cinematográfica de algunos directores como Scorsese, ¿no?, que han encontrado en este territorio de frontera un terreno abonado para la experimentación y la búsqueda de un lenguaje propio. El cine biográfico, novela biográfica, que Scorsese pone en práctica en El Irlandés, pone de manifiesto la complejidad de la relación entre sistema de representación y referente que caracteriza, por otro lado, el enunciado fílmico. De modo que la historia de vida de un personaje histórico, valga la redundancia, Frank Sheeran en este caso, revela un problema de partida. Al existir un referente histórico, la veracidad constituye una de las señas de identidad irrenunciable de este género. Así lo corroboran los espectadores, que son reacios a admitir el componente fantástico en este tipo de cine, que por otro lado se constituye en una narración generadora de un universo ficcional. Esta ambigüedad ontológica, si se quiere, hace del cine biográfico o de la biografía cinematográfica o del biopic o del biopicture, también de la novela, un texto simbólico narrado y estructurado con arreglo a unos modelos codificados que el espectador reconoce de manera inequívoca. Dice el profesor Pérez Bowie que el elemento de anclaje más reconocible en el cine biografía es la fuerte causalidad que confiere al relato un marcado carácter teleológico. Ahora bien, esta estructura causal se puede alterar, como hace Scorsese, con el uso de inicios in media res y los tan utilizados flashback o analepsis. Estos dos recursos narrativos son empleados con éxito en El Irlandés. Uno de los logros, en cuanto al lenguaje del filme, es su construcción a partir de una estructura de matrioska. El filme se inicia con un anciano Frank Sheeran que cuenta a su interlocutor, inexistente en la ficción, quizá identificable con el público, su historia de vida. Scorsese hace un guiño en este sentido a la propia estructura del libro de Charles Brand, narrado en muchos pasajes como una entrevista en la que Sheeran cuenta a cámara o al propio Brand su peripecia vital. Lo que en el libro se narra como una realidad, la modalidad de entrevista en el filme evoca una confesión en primera persona en la que el protagonista del biopic parece interaccionar con un entrevistador inexistente o directamente con el espectador. Bien, en un juego lingüístico sorpresivo, el recuerdo de Sheeran llevará al espectador a un momento pasado, un flashback a un viaje por carretera en el verano de 1975, que a su vez será el eje temporal del que nazcan nuevos saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante, flash forward. Estos recursos focalizadores que se centran en los momentos culminantes de la vida del personaje, en el caso de El Irlandés, el viaje en coche aludido en el verano del 75, es el que realiza Sheeran para acabar con la vida de su benefactor y gran amigo Jimmy Hoffa. Estos recursos focalizadores permiten una estructuración de la vida del protagonista no en términos de orden cronológico y contenido de acontecimientos, sino en términos significativos. La narración se articula en función de su importancia. Otro elemento que contribuye a analizar el cine de Scorsese en los márgenes de la ficción es el relativo a su dimensión de imprevisibilidad. Esta característica, propia del grado documental, aflora en los filmes del director neoyorquino hasta alcanzar un grado de protagonismo lo suficientemente importante como para redefinir de facto las características de su filmografía. Esta imprevisibilidad se traduce en lo que los protagonistas de las películas llaman la improvisación. Por lo tanto, los actores son animados a abandonar la tiranía del guión y por tanto a improvisar en sus interpretaciones. Insisto, este recurso es un recurso muy utilizado por el propio Scorsese y ha generado momentos
de gran intensidad dramática y al mismo tiempo ha creado situaciones reales en sus filmes. Archiconocida es la anécdota del monólogo de Robert De Niro en Taxi Driver. De igual modo, El irlandés también está salpicada de estos momentos de imprevisibilidad. Los actores Robert De Niro, Al Pacino o Joe Pesci pues también son invitados a la improvisación a partir de una construcción del personaje que ellos han hecho previamente en base a información real, fotografías, grabaciones de vídeo, sentencias judiciales que han utilizado para esta preparación. Digo que estas secuencias no controladas por el director y basadas en este trabajo previo aproximan la naturaleza del filme a un terreno resbaladizo en cuanto a la frontera entre ficción guionizada y no ficción, que tiende a recoger una suerte de libre albedrío de lo filmado. Además de esta improvisación, Scorsese busca un mayor grado de veracidad con la inclusión en sus filmes de actores no profesionales, otro de los rasgos constitutivos del género documental. Estos actores, fundamentalmente en papeles secundarios, pues no cuentan con las aptitudes de los actores profesionales, pero a menudo se representan a sí mismos. Es el caso, por ejemplo, de la policía. Los policías que se representan en las películas de Scorsese son policías profesionales y actores amateur. Decía que esto otorga a esas secuencias una apariencia de verdad única. Bien, otro elemento muy interesante es el aliento antropológico del que habla Ferrera Rodríguez, que pretende hacer una imagen, un retrato lo más preciso posible de un cierto universo, de una comunidad, de un estilo, de una cultura, de una forma de vida que explora Scorsese en sus historias. Este afán mimético se pone de manifiesto en El irlandés en el retrato de una época icónica para la historia de Estados Unidos y por extensión para la cultura occidental. Son los años 50, 60 y 70, años dominados por la corrupción política y el poder omnímodo de la mafia italoamericana. Son los años en los que se proyecta Las Vegas, finales de los 50 y década de los 60. Son los años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el 63, de su hermano Robert Kennedy, el 68, o del escándalo del Watergate, que acabó con la presidencia de Nixon en el 72. Pues bien, Scorsese busca elementos referenciales a través de los que establece un relato veraz de unas décadas grabadas a fuego en la memoria colectiva de un país que ha tenido siempre la capacidad de proyectar al mundo su historia interna y elevarla así a la categoría universal. El irlandés cuida con esmero los pequeños detalles de esa cultura reconocida y reconocible en la reproducción de objetos y espacios, en los ritmos y maneras de vivir de otros tiempos. A todo ello contribuye sin duda una vez más la acusada tendencia de Scorsese hacia el tono documental, que lo lleva al empleo de técnicas estilísticas propias de este género ficcional. Hablamos, por ejemplo, de la inclusión de varios documentos audiovisuales auténticos o simulados, pero con arreglo a los auténticos, de extraídos de noticiarios, de fotos de revistas, de archivos radiofónicos, etc. Como recuerda Ferrera Rodríguez, la utilización de estos archivos reales pues contribuyen sin ningún género de dudas a una mayor impresión de verdad, a introducir lo real, dice él, en el curso de los acontecimientos. Otro de los recursos utilizados por Scorsese que van eliminando o difuminando esta barrera entre lo ficcional y lo no ficcional es la voz en off, recurso ineludible en la filmografía del director de New York. En este caso, y en el irlandés, Frank Sheeran es el narrador, en segunda instancia, que narra al espectador su periplo vital utilizando para ello el recurso de la voz en off. La narración desde atrás, acompañada de la acción representada, simula robustez, congruencia, que el espectador no cuestiona de ningún modo. Al contrario,
el espectador que ya tenga, y de hecho se tiene en el marco del contexto norteamericano, conocimientos previos sobre el caso Hoffa, digo que este espectador eh, afianza los hechos históricos representados y por lo tanto la idea de estar asistiendo a una película basada en hechos reales. Charles Brand recurre también a una técnica narrativa que conjuga la narración en primera persona, Frank Sheeran como narrador, y en tercera persona, narrador identificado con el propio Brand. Los saltos de narrador sin previo aviso, muchas veces de párrafo a párrafo de su novela, fomentan en el lector la idea de texto aclaratorio o exégesis y con ello aumenta en él la sensación de fiabilidad. Bueno, ¿qué conclusiones podemos establecer después de estas reflexiones? Pues quizá la conclusión fundamental es que la segregación entre el documental y la narración ficcional, que ha dominado tanto tiempo la ortodoxia crítica, a la vista del análisis de los filmes de Scorsese y en particular del irlandés, pues no se sostiene hoy en día, ¿no? El irlandés es un claro ejemplo de esta afirmación, de modo que la combinación de estrategias narrativas propias del cine documental y ficcional conduce al establecimiento de momentos cinematográficos en los que la acción tiene apariencia de verdad, esto es, parece discurrir como la vida misma. Y otra de las conclusiones, la conclusión final, también en relación con esto, es que quizá debamos ver en este territorio de frontera un territorio especialmente dotado para la narración, que aprovecha Martin Scorsese para implementar un lenguaje complejo que supera la idea clásica de cine narrativo convencional y lo sitúa en el ejercicio de una reflexión fílmica que lleva al espectador a interrogarse sobre la naturaleza de la obra de arte que está consumiendo. Bien, hasta aquí la exposición. Para cualquier aclaración, ampliación, duda, en fin, aparte del artículo que se publicará en el futuro, queda el foro de debate abierto y estaré encantado de seguir ahí las reflexiones. Muchísimas gracias por la atención y un saludo.